Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva entrega de la Ruta del Pensamiento de la Universidad Mayor. Vamos a esperar unos segundos para que las personas que se están integrando puedan hacerlo. Así que en unos minutos más vamos a dar inicio a esta charla. Estamos a la espera de que puedan ir ingresando a esta sesión para ser parte de esta charla, que es parte del ciclo de la Ruta del Pensamiento aquí en la Universidad Mayor, así que vamos a esperar unos segundos más para que puedan ingresar. Mientras ustedes siguen ingresando a esta sala virtual, les doy la bienvenida nuevamente a esta nueva entrega de la Ruta del Pensamiento en la Universidad Mayor. Hoy el tema que nos convoca es imanes, ¿cómo funcionan? Nanoimanes en tu bolsillo. A cargo de la exposición está Andrés Franco, doctor en física e investigador del Centro Data Lab de la UMayor. Si tienen preguntas para nuestro expositor, pueden enviarlas desde ya en la parte de las preguntas bajo su pantalla. Y al terminar su presentación, Andrés Franco va a responder todas sus consultas. Vamos a dar inicio ya entonces a esta exposición. Dejo con ustedes al doctor Andrés Franco. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Patricia, por la introducción y bienvenidos a todos a esta charla. Entonces, como decía Patricia, hoy vamos a hablar de imanes, cómo funcionan, y vamos a hablar de nanoimanes. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer, vamos a comenzar primero con una descripción general de qué son los imanes. Unas aplicaciones así muy normalitas que nos encontramos día a día, y luego vamos a comenzar a ver cómo funcionan los imanes en realidad cuando los comenzamos a estudiar ya desde el punto de vista más físico, más pequeñito. Y luego de que veamos qué realmente son los imanes, vamos a pasar a hablar de lo que son los nanoimanes y de las diferentes aplicaciones que estos nanoimanes tienen en investigación y en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, primero comencemos con algo relativamente simple. ¿Qué es un imán? Que casi todos, en la mayoría de nosotros, hemos interactuado de alguna u otra forma con imanes en nuestra vida. Y esos imanes son este grupo de materiales que tienden a atraerse o a repelerse entre sí. Entonces, estos imanes tienen el polo sur, el polo norte, y cuando se junta el polo sur y el polo norte, diferentes imanes se tienden a atraer, y cuando se tienen por los mismos polos, o polo sur con polo sur, o polo norte con polo norte, los materiales se tienden a repeler. Y de la forma que lo hemos visto normalmente en la sociedad, pues en los dibujos animados o en las películas se ve mucho los imanes de herradura que son de este tipo. También tenemos en videos de YouTube o en presentaciones, incluso en vivo, es relativamente común ver líquidos magnéticos, que son básicamente imanes en forma líquida. E incluso en las tiendas es muy común encontrar en ferreterías o tiendas un poco especializadas, es común encontrar estos imanes de disco que cuando uno se pone a jugar con ellos, se juntan y es súper difícil y hay que hacer bastante esfuerzo en separar los unos de los otros. Generalmente, estos imanes tienen muchísimas aplicaciones en la vida real. Solo voy a nombrar algunas básicas de manera muy rápida para no extenderme mucho en esta parte. Una de las aplicaciones más conocidas son los motores, que hay motores que simplemente tienen un imán y otro imán aquí en la mitad, y las interacciones entre esos imanes hacen que el imán de la mitad comience a girar. Y ese giro es lo que hace que funcione el motor. También tenemos un parlante. Los parlantes también tienen imanes, parlantes, audífonos, funcionan con imanes al interior. Tenemos lo que se llama un imán permanente en una parte del parlante. Y tenemos una mallita que se puede convertir en un imán cuando se le pasa una corriente.
Y esa mallita comienza a vibrar dependiendo de la corriente que pase, y esa vibración pues hace vibrar el aire y se convierte en sonido. También tenemos una aplicación que es súper importante en términos de medicina, que es la resonancia magnética, que fue premio Nobel en el 2003, de hecho. Es ese aparato que se ve aquí en esta figura, en donde utiliza campos magnéticos súper fuertes. Básicamente tiene un imán muy fuerte, y por eso es que a las personas le dicen cuando se tienen que hacer una resonancia magnética que entren sin nada metálico y que dejen todo lo metálico afuera, porque se puede afectar como la imagen, y podría causar algunos daños o no hacer las medidas apropiadas si uno entra con elementos magnéticos en un campo tan fuerte como el que se genera ahí. Y este equipo de resonancia magnética lo que hace es tomar imágenes de los tejidos blandos del cuerpo. Básicamente lo que está pasando es que estos campos fuertes interactúan con el hidrógeno que hace parte del agua de nuestro cuerpo y genera una señal de vuelta. Y esa señal de vuelta la lee un ordenador, un computador, la identifica y saca la imagen que se ve ahí, como por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de una imagen de resonancia magnética. Y todo eso es basado en imanes muy fuertes o en señales que son generadas por imanes, que son los campos magnéticos, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, eso es como una pequeña introducción muy rápida de qué es lo que es un imán en la sociedad actual. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es realmente tener una idea general, una idea o una mejor idea de cómo es que funcionan los imanes en realidad. Para poder entender cómo funcionan los imanes, nosotros tenemos que pensar o que recordar que los átomos están compuestos de protones, neutrones, electrones, y hay otras partículas adicionales más fundamentales, pero por ahora lo que nos interesa en particular son los electrones y las órbitas, que son como las direcciones que toman cuando los electrones comienzan a girar alrededor del núcleo del átomo. Entonces resulta que estos electrones y estas órbitas tienen algo que se llaman spin. El spin como tal es un concepto cuántico. Y para realmente entender qué es lo que se pasa, se necesita matemática avanzada, conceptos físicos avanzados. Entonces, no lo voy a definir completamente cómo es en realidad. Pero sí podemos hacer una aproximación a cosas que nosotros conocemos, que es lo que se llama una aproximación clásica, en donde nosotros podemos imaginar que el electrón está girando. El electrón está girando sobre un eje. Gira en una dirección o gira en la dirección contraria. Tengan en cuenta, esta solo es una aproximación clásica. El electrón realmente no gira. Pero para entenderlo, para darnos una idea general, pensemos que está girando. Lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a este giro es que solo tiene un valor determinado, una magnitud. La magnitud del giro, la velocidad a la que gira, es fija y esa no cambia. Lo que puede cambiar es la dirección de giro. Entonces puede girar en esta dirección o puede girar en la dirección contraria. Y dependiendo de la dirección de giro, nosotros vamos a decir que el electrón tiene un spin hacia arriba o tiene un spin hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si gira en esta dirección, el spin va a ser hacia arriba, y si gira en la dirección contraria, el spin va a ser hacia abajo. Entonces, eso es lo que estoy mostrando en esta figurita y en esta figurita, y donde ese spin lo represento como una flechita. Y esa flechita hacia arriba es un imán muy pequeño del tamaño de un electrón, que tiene un polo norte hacia arriba y un polo sur en la parte de abajo. Y el spin que está apuntando hacia abajo es básicamente otro imán muy pequeñito que tiene el polo norte hacia abajo y el polo sur hacia arriba, o sea, al contrario. Lo único que está indicando esa flecha es la dirección en la cual se encuentra el polo norte.
Lo otro que tenemos, lo siguiente que nosotros tenemos que tener en cuenta es que generalmente los electrones tienden a organizarse en pares donde un spin donde un electrón tiene spin hacia arriba y otro electrón tiene el spin hacia abajo. Entonces, cuando se juntan estos pares, sumamos estas dos flechitas y nos encontramos de que se perdió cualquier imán, cualquier efecto magnético que nosotros podíamos obtener a partir de los spines, porque se cancelaron entre ellos. Pero resulta que hay ciertos materiales en donde los electrones, en donde el átomo tiene algunos electrones sin pareja. Entonces yo voy a tener un electrón por aquí con spin up, con spin arriba, otro electrón por aquí también con spin arriba y otro electrón por acá también con spin arriba. Y esos spines que no tienen pareja, los comenzamos a sumar y al final nos encontramos que el átomo como tal, el átomo de ese material particular que tiene electrones sin pareja, va a tener un momento magnético, que es lo que llamamos un momento magnético atómico. Dicho de otras maneras, el átomo de ese material se comporta como si fuera un imán muy, muy, muy pequeño. El siguiente paso, entonces, ahorita nosotros vamos a ver que los espines atómicos se organizan dependiendo del material. Entonces, dependiendo del material, nosotros nos encontramos en que va a haber materiales ferromagnéticos, antiferromagnéticos y paramagnéticos. Entonces, para ver la diferencia entre estos materiales, aquí tengo una pequeña animación que la animación la hicieron Melissa Silva y Renata Martínez, que son estudiantes de Ingeniería Civil en Computación Informática de la universidad, en el entorno de un proyecto VIP que nosotros tenemos, que es de animaciones en Python. Entonces, vemos la animación y comenzamos primero aquí con con el primer caso, en donde tenemos todas estas bolitas con flechita, son espines atómicos. Básicamente son imanes muy pequeñitos que representan un átomo particular de un material. Y en el material ferromagnético, todos esos imanes están organizados apuntando en la misma dirección. De tal forma que cuando nosotros juntamos todos esos imanes pequeñitos, las contribuciones de todos esos imanes pequeñitos en el material, vamos a tener un imán mucho más grande, un efecto muchísimo mayor, y es un imán que va a tener una magnetización o una emanación apuntando hacia arriba. Recuerden, una emanación que apunta hacia arriba significa que el polo norte está hacia arriba. Y esto es lo que llamamos un material ferromagnético. También si cambiamos la dirección de los imanes atómicos, seguimos teniendo un material ferromagnético, solo que en este caso el imán va a estar apuntando hacia abajo. Y ahora tenemos un caso diferente, donde la magnetización sigue siendo ordenada, pero resulta que ahorita la mitad de los átomos van a tener una magnetización hacia arriba, van a estar apuntando hacia arriba, y la otra mitad está apuntando hacia abajo. Entonces, cuando nosotros sumamos todas estas contribuciones, nos encontramos que el material parece no ser magnético, tiene lo que se llama magnetización cero, porque todos los efectos de los átomos se anularon entre ellos. Este material sigue siendo magnético, solo que de un tipo diferente, y es lo que llamamos un material antiferromagnético. Entonces, si cambiamos la dirección, pero seguimos manteniendo el orden, sigue siendo un material antiferromagnético con magnetización cero, pero ordenada. Y finalmente, el último material que les voy a presentar es el material paramagnético, en donde la magnetización realmente no tiene ningún orden. Todos los átomos y la magnetización de todos los átomos está orientada de forma aleatoria dentro del material. Están desorganizados, pero están desorganizados de tal forma que al final, cuando hacemos la suma de todo, nos encontramos que la magnetización es cero. Y puede tener diferentes también opciones, siempre es aleatoria, pero el material tiene apariencia de no ser magnético porque no tiene magnetización.
Entonces, generalmente, cuando se habla de imanes, nosotros estamos hablando de materiales ferromagnéticos. Esos son los que todos estaban organizados apuntando en la misma dirección, de tal forma que la suma de todos los componentes nos diera un imán más grande. No son los únicos, los materiales ferromagnéticos no son los únicos que pueden presentar imanes, pero son los más comunes y la forma más fácil de visualizar cómo se comporta un imán. Entonces, ahorita ya vimos cuál es el origen físico. De forma muy general, hay muchísimos detalles que me salté, pero eso puede proporcionar una idea general de cómo es que están funcionando los imanes en el interior. Pero ahorita, ¿cómo afectan esos imanes a otros imanes o a otros materiales que están al lado? Porque lo importante de los imanes es que pueden atraer o repeler otros materiales que están en la vecindad. Entonces, para eso, imaginémonos que aquí nosotros tenemos un material paramagnético. Recuerden, el material paramagnético era el que tenía todos los momentos magnéticos atómicos orientados de forma aleatoria. Entonces, ese material paramagnético lo vamos a mover y lo vamos a poner dentro de algo que se llama el campo magnético, que es generado por todos los imanes. Todos los imanes tienen un campo magnético. Y entre más fuerte el imán, más fuerte es ese campo magnético. Entonces, lo que hace ese campo magnético es que va a tomar todos esos momentos magnéticos, estos imanes pequeñitos que están dentro del material paramagnético, y los va a orientar en la misma dirección. Entonces, por un tiempo determinado, mientras ese material paramagnético esté dentro del campo magnético de otro imán, todos esos espines van a apuntar hacia abajo en este caso. Entonces, ese material se va a convertir en otro imán pequeñito. Y ese campo magnético va a generar una fuerza sobre este imán pequeñito que tenemos aquí, de tal forma que el polo norte se va a comenzar a atraer, siguiendo las líneas de campo magnético hasta llegar al polo sur. Y ahí es donde nosotros tenemos que los materiales se comienzan a juntar, porque las líneas de campo magnético ejercen una fuerza y terminan atrayendo el material o terminan haciendo que el material se vaya lejos. Entonces, espero que con eso al menos tengan una mejor idea de cómo están funcionando los imanes en la vida real. Pero por ahora solo hemos hablado, como no hay ninguna diferencia entre imanes, nanoimanes, como qué son los nanoimanes ahorita. Yo solo he hablado de imanes y lo que he hablado se aplica a las aplicaciones, a los imanes reales que nosotros vemos día a día. Entonces, antes de pasar a hablar de nanoimanes, necesitamos ver qué es lo que significa la palabra nano. Entonces, de forma como estándar, la palabra nano es un prefijo que se coloca antes de unidades. Como podemos tener un nanómetro, un nanosegundo, un nanokilogramo, un nanogramo. Siempre que podemos poner un nano antes de cualquiera de estas unidades físicas que se utilizan para medir cantidades, y lo que significa es que estamos calculando por 10 elevado a la menos 9. Ahora, yo sé que ese 10 elevado a la menos 9 es una notación que de pronto no todos vamos a estar familiarizados con ella, pero otras formas de escribir ese mismo número es esta, un 0,00001, ahí hay 8 ceros, bueno, 9 ceros contando el primero. Es 1 dividido por 1000 millones, también es otra forma de escribirlo. De tal forma que cuando nosotros estamos hablando de un nanómetro, en realidad nosotros estamos hablando de 1.000 millonésima de metro. Es claro que ese número es muy pequeño, pero también es difícil dimensionar qué tan pequeño es, porque nosotros estamos acostumbrados a números así como relativamente
relativamente pequeños, un 0.1, podemos más o menos imaginarnos qué es, o relativamente grandes, como 100, 1000, nosotros nos podemos imaginar realmente cuán grande es, pero es difícil comenzar a dimensionalizar números que son muy grandes, que ya llegamos al millón, ya llegamos a los 10 millones, ya llegamos a los 100 millones, o números muy pequeños. También es difícil realmente darse cuenta qué tan pequeños son. Entonces, para mejor dar una idea de realmente qué tan pequeño estamos hablando, imaginémonos que el planeta Tierra tiene un diámetro de 1 metro, ¿cierto? Y aquí tenemos el planeta Tierra y comenzamos a reducir ese tamaño y a reducir, 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 hasta llegar al tamaño de una canica. Entonces resulta que ese tamaño de una canica sería el equivalente a 1 nanómetro. O dicho de otra forma, la diferencia entre 1 metro, que es una distancia que todos, que más o menos todos de manera aproximada podemos imaginar, la diferencia entre 1 metro y 1 nanómetro es la misma diferencia que hay entre el diámetro de la Tierra y el tamaño de una canica. Entonces ahí ya nos podemos dimensionalizar un poco mejor cuál es la diferencia y de qué tan pequeño nosotros estamos hablando realmente cuando estamos hablando de nanómetros. Y ya, entonces ahorita, ¿por qué nano? Resulta que hay efectos únicos que aparecen a estos tamaños de nanómetros. Nosotros vamos a encontrar que dependiendo de los materiales que se utilicen y de la forma en la que están construidos, vamos a encontrar materiales que pueden ser más resistentes, que tienen colores únicos diferentes a los que se encuentran en el bulk, como se llama los materiales comunes y corrientes. Podemos tener materiales más livianos o materiales flexibles. Aquí tengo un ejemplo de un material, de un nanomaterial, de nanomateriales basados en carbón, que es uno de los materiales más estudiados en términos de nanociencia, donde se puede ver que incluso con un solo átomo a la disposición, que es el átomo de carbón, la forma en la que nosotros podemos utilizar este átomo y conectarlo para construir diferentes estructuras, hay muchísimas variaciones. Y cada una de estas variaciones, por ejemplo, el fulereno que tenemos aquí, que es como una pelotica de fútbol hecha con átomos de carbono, o los tubos, los nanotubos de carbono, cada una de estas formas de construir tiene una aplicación diferente. Y esa es como el interés que hay tan grande en nanociencia durante los últimos años o durante un par de décadas en investigación científica. Ha habido un interés súper grande en todo lo que es nano. Pero entonces ahorita ya sí podemos comenzar a hablar de lo que son los nanoimanes. Un nanoimán son básicamente imanes de tamaño nanométrico. Sea imanes muy, 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 muy pequeños. Estos imanes se pueden construir de diferentes formas y de diferentes materiales, y dependiendo de la forma y del material, se van a tener diferentes aplicaciones. Aquí puse 3 ejemplos de formas que se han utilizado en investigación científica. Una de las más comunes son las nanopartículas magnéticas, que podemos tener bolitas o cubos o incluso pirámides de pequeños tamaños, de 5 nanómetros en este caso. Podemos tener capas magnéticas, donde el tamaño lateral puede ser milímetros, incluso centímetros, pero el grosor de la capa es de tamaños nanométricos, 1 nanómetro, 5 nanómetros, 20 nanómetros. Generalmente, cuando estamos hablando de nanociencia, podemos llegar hasta los 100 nanómetros, tal vez hasta los 200. Más allá de los 200 nanómetros, ya entramos en un régimen diferente que se llama el régimen micrométrico. Pero si estamos por debajo de 200 nanómetros, todavía estamos hablando de nanociencia y nanomateriales. Y en esta figura, en la última figura a la derecha, tenemos nanodiscos, que básicamente son cilindros, pero cilindros aplastados.
Y dependiendo de cómo organicemos esos cilindros dentro del material, esos discos, perdón, dentro del material, los discos van a tener una reacción diferente a señales externas. Bueno, pero entonces, ¿para qué sirven los nanoimanes? Como lo he dicho varias veces, pero en general cuando estamos en nanociencia y para los imanes en general también se aplica, la función de los nanoimanes o las aplicaciones de los nanoimanes dependen mucho del material, de la forma que se esté construyendo. Entonces hay muchísimas aplicaciones diferentes. Me voy a centrar en 3 ejemplos particulares, que son el almacenamiento de la información, las aplicaciones de alta frecuencia y tratamientos contra el cáncer. Entonces, primero comencemos con almacenamiento de información. O sea, almacenar información en medios magnéticos no es algo nuevo, ¿cierto? Hace muchísimos años se almacenaba información en estos casetes, que básicamente eran imanes flexibles, cintas magnéticas, donde se almacenaba la música, o en el caso de los betas y los VHS, se almacenaba video. Solo que ahí se almacenaba de forma análoga. Pero ahorita luego llegaron los discos duros, y para avanzar la tecnología de los discos duros, ahí sí fue necesario comenzar a utilizar nanoimanes. En el caso de los discos duros, se utiliza información digital. Eso significa que esa información está codificada como unos y ceros. Y entonces se comienza esos unos y ceros, cadenas de unos y ceros, comienzan a generar diferente información y se comienzan a codificar otros números, comienzan a codificar letras, comienzan a identificar píxeles en nuestra pantalla y entonces todos esos unos y ceros representan la información que nosotros estamos viendo en cualquier aparato electrónico digital que nosotros estamos utilizando, como el computador, como el celular, como una tablet, como muchos televisores actuales. Todo eso funciona en base a unos y ceros. Entonces, estos unos y ceros nosotros los podemos codificar en un material magnético de acuerdo a la dirección del spin. Entonces nosotros podríamos decir que si el spin de un material o la magnetización de un material está apuntando hacia arriba, ahí tenemos un 1 lógico, y si está apuntando hacia abajo, vamos a tener un 0 lógico, como mostró aquí en esta figurita de abajo. Entonces resulta que si solo tenemos un elemento magnético, solo tenemos un elemento pequeñito magnético, ahí vamos a tener un bit, porque ese bit puede almacenar o un 1 o un 0. Pero juntamos 8 de esos elementos magnéticos ahí en un grupito pequeñito, y ahí tenemos 8 bits, o lo que se llama como un byte. Y ahora, en vez de tener un byte, que es este grupito, repetimos ese grupito 2, 3, 4, 1000 veces. Cuando tenemos mil de estos grupitos tenemos un kilobyte, cuando tenemos 1.000.000 de esos grupitos tenemos un megabyte, y así sucesivamente. Entre mayor información queramos almacenar, mayor número de estos elementos magnéticos individuales vamos a necesitar. Entonces aquí viene el problema, que actualmente los discos duros pueden llegar a tener muchísimos teras. Creo que hasta discos duros de 100 teras o algo así por el estilo se pueden comprar en estos momentos. Eso significa que si nosotros no tenemos elementos pequeños, el tamaño o la extensión que nosotros necesitaríamos para poder almacenar 100 terabytes, que es 100 elevado, es un número gigantesco de elementos individuales, sería muy, muy, muy grande. Entonces ahí es donde entra la tecnología de los nanoimanes, donde podemos tomar ventaja de los tamaños muy, muy pequeños de estos imanes para poder almacenar mucha información en un espacio limitado, ¿cierto? Porque los discos duros también son simplemente algo que tiene un espacio limitado.
En la tecnología actual, esos tamaños pueden llegar a ser menores de 10 nanómetros. Pero también existe otro problema en términos del almacenamiento de la información. Ese problema es que todo, en estos momentos, toda nuestra tecnología funciona con señales eléctricas. Lo mismo. El celular funciona con señales eléctricas. El televisor funciona con señales eléctricas. El computador o la laptop funciona con señales eléctricas. Pero yo estoy aquí hablando de magnetismo. Entonces resulta que hay que hacer una conversión entre estas señales magnéticas y señales eléctricas. Afortunadamente, hace muchos años se descubrió el efecto de la magnetoresistencia gigante, que fue un premio Nobel en el 2007, que nos permite hacer esta transformación. Nos permite transformar la señal magnética de los bits que están codificados dependiendo de la dirección del imán. La podemos transformar en una corriente eléctrica y de ahí ya se puede comenzar a utilizar de forma natural dentro de cualquier dispositivo que necesite utilizarla. Entonces, ¿cómo funciona este efecto de la magnetoresistencia gigante? Pues resulta que nosotros vamos a tener dos imanes. Nosotros tenemos un imán que siempre es fijo, este nunca va a cambiar de dirección, y tenemos otro imán que va a guardar la información. Entonces, este o va a estar apuntando hacia arriba para un 1 o va a estar apuntando hacia abajo para un 0. Y el efecto de magnetoresistencia gigante nos dice que cuando nosotros tratamos de pasar una corriente eléctrica a través de los imanes que están apuntando en la misma dirección, va a ser mucho más fácil de que esta corriente eléctrica a través de este material que cuando las direcciones de los imanes están en direcciones contrarias. Dicho con términos un poco ya de eléctricos, de electricidad, eso significa que en este caso el material va a tener una resistencia eléctrica baja y en este caso el material tiene una resistencia eléctrica alta. La resistencia eléctrica, en el caso de resistencia eléctrica alta y resistencia eléctrica baja, es una señal eléctrica que se puede leer de forma eléctrica, de tal forma de que nos permite convertir una señal que originalmente era magnética a una información que ya es eléctrica, ya son unos y ceros eléctricos, no magnéticos como eran antes, y esos unos y ceros eléctricos se pueden utilizar ya sin ningún problema para lo que sea que necesitemos hacer con nuestros dispositivos. Ya, otras aplicaciones que tenemos son las aplicaciones de alta frecuencia. Estas aplicaciones son importantes porque entre mayor frecuencia nuestros dispositivos tengan, mayor cantidad de información nosotros podemos transmitir o la velocidad de la transmisión de información es mayor. Algunos ejemplos son las redes inalámbricas que hace muchos años atrás teníamos la segunda generación que utilizaba frecuencias de alrededor de 800 MHz. La cuarta generación, que es en la que más o menos estamos ahorita, que utiliza frecuencias de 2.6 GHz, y la quinta generación, que es la generación en la que aquí en Chile se está entrando, hay algunas cosas que la tienen implementada, otras partes no, pero generalmente ahí estamos implementando esa parte de la quinta generación, que utiliza 4 GHz por una frecuencia de 4 GHz. Y pues nosotros sabemos que a medida de que las generaciones van aumentando, las velocidades de la transmisión de datos, las velocidades de nuestro internet en el celular va aumentando. También eso se ve reflejado en las velocidades del Wi-Fi que nosotros tenemos en la casa, que ha pasado de 5 megabits por segundo hace muchos años y ahorita puede estar llegando ya a los 600 megabits por segundo e incluso velocidades mayores. Entonces, en este caso, voy a dar un ejemplo particular, pero para las aplicaciones de alta frecuencia, generalmente toman ventaja de un efecto que tienen los nanoimanes, y es que tienden, cuando se aplica un campo magnético, antes de que el imán se alinee con ese campo magnético, esos imanes de los espines tienden a rotar alrededor de ese campo magnético. Y la velocidad de rotación es de miles de millones de rotaciones por segundo. Significa que tiene una frecuencia de gigahertz.
que es una frecuencia bastante alta, que está a la par o incluso es mayor de las generaciones que actualmente, de la tecnología que actualmente se utiliza. Entonces, tomando en cuenta eso, hay un ejemplo particular, hay muchos dispositivos aparte del que voy a mostrar, pero solo para concentrarme en algún ejemplo particular, están lo que se llaman los nanoosciladores magnéticos. Entonces resulta que para todas estas aplicaciones de alta frecuencia es necesario tener una fuente de alta frecuencia. Algo que haga que la señal varíe en el tiempo a una velocidad de miles de millones de rotaciones por segundo. Y esto generalmente no es tan sencillo. Siempre ahí es más complejo de lo que uno se podría imaginar. Entonces siempre es bueno tener opciones de dispositivos que nos permitan convertir una señal constante en el tiempo, que es, imagínense una línea recta, de convertir esa línea recta en algo que oscile en el tiempo. Y esos son los nanoosciladores magnéticos. En este caso, se utilizan arreglos de discos nanométricos. Recuerden que los discos son los cilindros aplastados y se tienen varios de esos cilindros aplastados en un área determinada. Y resulta que cuando se hace pasar una corriente eléctrica recta, directa, a través de este arreglo, la magnetización de estos discos magnéticos va a comenzar a rotar, comienza como a rotar y a dar vueltas, y a dar vueltas, y a dar vueltas. Y la velocidad a la que da vueltas esa magnetización es del orden de los gigahertz, y esa señal se puede utilizar para alimentar otros dispositivos de alta frecuencia que necesitan una señal de gigahertz para funcionar correctamente. Ya, finalmente tenemos las aplicaciones de biomedicina, en donde hay que tener un poco de cuidado porque muchos de los materiales magnéticos son tóxicos. Entonces no se pueden inyectar directamente dentro del cuerpo humano. Este problema se puede arreglar de cierta forma si se cubren estas nanopartículas magnéticas, se tiene una nanopartícula magnética y se cubre de un material que no sea tóxico, que se llama un material biocompatible. Y esto tiene como ventaja adicional que cuando tenemos combinaciones de todas las opciones para nuestra partícula magnética que incluyen material, tamaño y forma, cuando combinamos esas opciones con las opciones del recubrimiento que podemos utilizar sobre la nanopartícula, nosotros vamos a tener una cantidad de caminos diferentes para aplicar en biomedicina. Un ejemplo particular son para el tratamiento contra el cáncer, en donde la nanopartícula y cubierta se puede diseñar para atacar un tipo de cáncer específico. Tengamos en cuenta que cáncer es un término que se utiliza para describir una cantidad infinita de enfermedades diferentes. Por eso es que hay una cantidad diferente de cánceres y cada cáncer individual necesita un tratamiento particular en general. Necesita un tratamiento particular para ser tratado. Entonces, en este caso, se necesita diseñar el par nanopartícula recubrimiento para atacar el cáncer particular que nosotros tenemos en mente. Y resulta que se inyecta esa nanopartícula recubierta dentro del cuerpo y va a llegar y se va a encontrar con la célula cancerígena. Y cuando se encuentra con la célula cancerígena, se va a quedar pegada a la nanopartícula. Y va a llegar otra nanopartícula y va a hacer lo mismo. Se encuentra con la célula cancerígena y se va a quedar pegada. Y se va a quedar pegada, ignorando todas las otras células que están sanas. Solo se queda pegada por el recubrimiento que nosotros escogimos. Y entonces al final vamos a tener una célula cancerígena con muchas nanopartículas magnéticas pegadas. Y luego de que esas nanopartículas magnéticas están pegadas a la célula, nosotros aplicamos campos magnéticos. Estos campos son pequeños, no son tan grandes como los que se utilizan en resonancia magnética. Son pequeños, pero oscilan en el tiempo. Eso quiere decir que varían en el tiempo. Al tener campos magnéticos que varían en el tiempo, la magnetización de esas partículas magnéticas también va a comenzar a variar en el tiempo. Entonces va a comenzar a cambiar entre
una dirección, cambia de dirección, dirección arriba, dirección abajo y así. Y comienza a cambiar en el tiempo de esta forma. Y cuando eso sucede, las nanopartículas se comienzan a calentar. Y resulta que las células cancerígenas, como cualquier célula del cuerpo humano, las células cancerígenas solo resisten cierto rango limitado de temperaturas. Entonces, cuando las temperaturas sobrepasan ese rango limitado, la célula se muere y ahí estamos matando a la célula cancerígena. Y como solamente se están calentando las nanopartículas magnéticas que están pegadas a las células cancerígenas, todas las otras células que están sanas no se ven afectadas. También un concepto similar se puede utilizar para entregar medicamentos. Entonces se diseña el recubrimiento para que lleguen a cierta parte particular del cuerpo. En este caso se pueden guiar las nanopartículas con un imán desde afuera. Entonces, por ejemplo, se inyectan por aquí en un brazo las nanopartículas y se puede tratar de guiar con campos magnéticos para que lleguen a una parte particular del cuerpo y se adhieran a un órgano particular que está enfermo y se da una señal para que se abra esa nanopartícula y libere medicamentos que afecten solo a la parte que está enferma, librando de muchos efectos secundarios que tienden a venir con medicamentos que son bastante fuertes. Ahorita también la nanopartícula que se está utilizando y la cobertura siempre va a depender de la aplicación. Ya, ahora ya para cerrar, voy a hablar un poco de las perspectivas y dificultades que hay con respecto a los nanoimanes. Una de las perspectivas o de las aplicaciones al futuro más importantes que se tienen es la espintrónica, que se basa en usar el spin para transmitir información. ¿Eso qué significa? Que generalmente para transmitir información se utilizan electrones. Una corriente eléctrica, que las corrientes eléctricas están formadas de electrones, y entonces hay un flujo de electrones. Eso es lo que estamos más acostumbrados nosotros. Y eso tiene varias desventajas, principalmente en términos de consumo de energía. En la espintrónica, lo que se busca es que el spin se transfiera de electrón a electrón. Entonces tengo dos electrones aquí, o una línea de electrones. Esos electrones van a estar fijos, pero el spin de este electrón, entonces vamos a ocasionar que se pase al electrón vecino, y luego se pase al electrón vecino, y luego así, para generar para transmitir información por medio del spin, en lugar de transmitirla por medio del electrón mismo que se está moviendo a través de un material. Y eso ayuda a solucionar muchos problemas que tiene la parte de mover electrones dentro del material. También hay materiales magnéticos, los nombré antes, ahora un rato, que son los antiferromagnéticos, que tienen frecuencias de 1 terahertz. Entonces esas frecuencias de 1 terahertz son de 1000 gigahertz y poder utilizar, si se pueden utilizar o si se logran construir dispositivos a frecuencias de terahertz, significa que la velocidad de transmisión de la información que nosotros podemos llegar va a ser gigantesca. Y también hay muchísimas aplicaciones potenciales en medicina, medio ambiente, son tantas que me quedaría aquí todo el día nombrándolas. Ahora, las dificultades que existen es que muchas aplicaciones aún están en etapa de investigación. Y en particular en nanomagnetismo es difícil hacer la transición entre investigación y aplicaciones porque hay muchos, desde el punto de vista experimental, hay muchos equipos especializados que se necesitan para poder lograr estos dispositivos. También está el problema de acople con tecnología existente. Como yo les había dicho antes, que tenemos señales magnéticas, pero todo funciona con señales eléctricas. Entonces, si bien está el efecto de magnetoresistencia gigante, no siempre lo podemos utilizar para todas las aplicaciones. Eso no es como una solución general que se pueda aplicar a todo. Esa es una solución que se aplica solo bajo ciertas condiciones.
Entonces también es necesario tener formas adicionales de convertir señales magnéticas en señales eléctricas para acoplar con la tecnología existente. Y finalmente, principalmente para las aplicaciones biomédicas, siempre es necesario reducir la toxicidad y mejorar la selectividad para poder llegar a aplicarlo a seres humanos, que hasta el momento, si no se ha dado, lo que ya está implementado en seres humanos es porque ya no es tóxico y es altamente selectivo. Si todavía no hemos logrado reducir la toxicidad, significa que todavía no se puede llegar a aplicar a seres humanos, ¿cierto? Entonces hay que reducir la toxicidad de muchos elementos o de muchos experimentos para poder llegar a esa aplicación. Ya, entonces para finalizar estas últimas 2-3 diapositivas, darle gracias también a los del Centro de Investigación Data Lab, del cual yo soy parte. Aquí estamos todos los integrantes, somos físicos y astrofísicos que realizamos investigaciones dentro de varias líneas y colaboramos en nosotros y tratamos de generar investigaciones en varias temáticas de alta calidad. Y hacer un poco también de publicidad del VIP de animaciones en Python para aplicaciones en nanomagnetismo y automatas celulares. Los profesores soy yo y el profesor Felipe Urbina, que también hace parte del Data Lab, donde nos enfocamos o estamos haciendo scripts en Python para generar animaciones en Blender y en Godot. Y ahorita lo que estamos haciendo es generar simulaciones que se enlacen con esos scripts en Python para que se generen, para poder visualizar de forma más clara estas simulaciones, que a veces es difícil pasar de los numeritos que nosotros tenemos en archivos de datos a algo que se pueda visualizar y entender más fácilmente. Entonces, actualmente los integrantes son Melissa Silva y Renata Martínez, que ellas son estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la universidad, que ellas fueron las que están trabajando en la parte de animaciones. Y está Lucas Mella, que es estudiante de la carrera de Data Science, el cual está trabajando en obtener los datos de simulaciones para eventualmente hacer las animaciones. Entonces, cualquiera que esté interesado, el próximo semestre volvemos a abrir cupos para el VIP, entonces para que estén pendientes si estuvieran interesados en entrar dentro del proyecto. Finalmente, las conclusiones. Aprendimos qué significa la palabra nano y el funcionamiento general de los imanes. También vimos diferentes aplicaciones de los nanoimanes, en particular el almacenamiento de la información, aplicaciones de alta frecuencia y biomedicina. Y pues nos dimos cuenta que los nanoimanes son altamente adaptables, pero que hay muchas de las aplicaciones que todavía necesitan mucho trabajo en términos de investigación y de hacer el link entre la investigación y el producto para que puedan ser implementados dentro de la sociedad. Ya. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por esta exposición. Les recuerdo que pueden empezar a escribir sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas, si quieren también en el chat. Bueno, Andrés, consultarte primero porque aquí nos consultan qué otras aplicaciones quizá podría tener las nanopartículas en medicina, si existen algún tipo de avances ya que se estén dando actualmente o algo que hayas quizá escuchado o visto en el último tiempo. A ver, sí hay algo, una de las que se ha estado aplicando desde hace mucho tiempo, que es relativamente simple, es mejorar el contraste en imágenes de diagnosis. Entonces, por ejemplo, yo mostré al principio de la charla, quitemos este de acá. Ya, mostré esta imagen de la resonancia magnética y que se obtienen imágenes de este tipo. Pero a veces, muchas veces, dependiendo también como de la parte que se esté enfocando en la imagen, es difícil concentrarse en lo que realmente uno quiere ver. Como no hay mucha diferencia entre una parte del cuerpo y la parte del cuerpo vecina, y a veces se hace difícil leer las imágenes que se obtienen. Entonces, para ayudar con esto,
hay una aplicación que se llama el contraste, de mejorar el contraste en la diagnosis, y es básicamente inyectar partículas magnéticas con el objetivo de que se adhieran a un tejido particular. Entonces se adhieren a este tejido y mejoran la señal que se está leyendo por este tejido y hace más fácil leer la imagen obtenida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una imagen que no tiene el contraste mejorado, y en esta imagen se mejoró el contraste entre las diferentes partes del órgano luego de que se inyectaron nanopartículas magnéticas, y lo mismo pasó aquí. Aquí tenemos una imagen que realmente no es muy, tiene, se pueden reconocer así como características generales, pero aquí esta imagen que ya tiene el contraste mejorado tiene cosas muchísimo más detalladas. Así como también, no estoy seguro, pero creo que hay ciertos tipos de cáncer que ya se están tratando con hipertermia. El principal problema es que para cada tipo de cáncer hay que diseñar el tipo de nanopartícula, hay que diseñar el cubrimiento, y hay que asegurarse de que no sea tóxico y todo eso toma tiempo y trabajo. Entonces, como el principal problema en las aplicaciones de biomedicina es siempre el mismo, que hay que asegurarse porque estamos trabajando con la salud de las personas, porque se está trabajando con la salud de las personas. Y es que hay que asegurarse lo suficientemente bien, hay que ser extremadamente exhaustivo en asegurarse de que el tratamiento no es peor que la enfermedad. Perfecto. Y en ese sentido, Andrés, claro, por un lado tú dices las investigaciones son extensas porque hay que hacer muchos estudios, pero también hay un tema de costo que las hace, que hace que quizá, no sé, me pregunto si tiene que pasar mucho tiempo para que este tipo de tecnologías llegue a la población en general. Pues por temas de costos, dentro de la parte de biomedicina hay técnicas que permiten construir las nanopartículas de forma relativamente barata. No así como súper barata, sino pero que no impedirían la parte de la implementación a futuro. El problema es que muchas veces es cuestión de probar qué es lo que sirve, porque es difícil realmente como simular este tipo de cosas y verlo desde un punto de vista teórico. Entonces tienen que construir, muchas veces lo que se hace es, se prueba un tipo de material o una combinación particular, y se ve cuál es el efecto, y entonces ya funcionó, no funcionó, entonces se anotan los resultados y se prueba lo siguiente. Eso igual ha cambiado mucho estos últimos años con la ayuda de herramientas de Machine Learning, pero esas herramientas son relativamente recientes. Entonces, todavía hay que esperar varios años, y eso no va a ser una cuestión de llegamos a la cura contra el cáncer por medio de estas partículas. No, eso va a ser como, listo, nos llegó noticias de que hay un tratamiento nuevo, y los tratamientos que ya existían como que no están funcionando. Vamos a intentar con este tratamiento nuevo a ver cómo nos va. Es más bien va a ser una implementación de esa forma, y en lugar de ser como la gran noticia de que llegó y solucionamos el problema del cáncer. Esa parte no va a suceder. En ningún caso se va a suceder ese tipo de noticias, ¿no? Ni siquiera, no solamente por el término de nanopartículas, sino por la forma real de cómo es el cáncer, que es básicamente un grupo de una cantidad impresionante de cánceres diferentes. Entonces va a ser más bien una cosa, todavía va a ser muchos años, pero va a haber implementación de, este tratamiento está sirviendo,
entonces utilicemos este tratamiento. Y de pronto a los 3 meses sale un tratamiento diferente por otro lado, que trata un cáncer diferente. Y a los 6 meses sale otro tratamiento por un lado diferente que trata otra enfermedad que de pronto no es cáncer, pero que trata otra enfermedad. Y así sucesivamente. Entonces, como es tan amplio el espectro de enfermedades, básicamente no es que lleguen todos a la vez, sino que es tratamientos individuales que están saliendo sobre el tiempo y se van implementando lentamente e introduciendo lentamente dentro de la sociedad. Perfecto, Andrés. Otra consulta es, ¿qué tipos de materiales magnéticos son un peligro para la salud de las personas y qué tan riguroso es eso para la tecnología que usamos día a día o dentro de la tecnología que usamos día a día? No, dentro de la tecnología que usamos día a día no es problema, porque generalmente esos son un problema cuando ya están cuando están en ciertas cantidades dentro de nuestro cuerpo. Entonces, uno de los materiales más utilizados es el óxido de hierro. Y entonces, bueno, el hierro como tal, hierro, níquel, todos estos metales así magnéticos, o muchos de los materiales, muchos de los metales son magnéticos o pueden ser magnetizados fácilmente. Pero también se utilizan muchos óxidos de estos materiales. En particular son estos óxidos de estos materiales los que son dañinos o los que son bien tóxicos. Pero, como digo, son solamente tóxicos por el hecho de que se están introduciendo directamente dentro del flujo sanguíneo, que se está pensando con la aplicación, se está pensando en que se va a inyectar dentro de la persona. Pero en el día a día, nosotros no vamos a estar en contacto con ningún nanomaterial así como de óxido de hierro, cosas así, porque nosotros no vamos a estar tocando, abriendo un disco duro y poniéndole el dedo a un disco duro, y aunque le pongamos el dedo, esos materiales son sólidos. Entonces no se van a dañar fácilmente y no simplemente por poner el dedo nos vamos a intoxicar con uno de estos materiales. Entonces en el día a día no hay mucho problema, simplemente porque hay que asegurarnos de que cuando lo ponemos dentro de nuestro flujo sanguíneo, que no estén yendo, por ejemplo, a un órgano que no se estén acumulando en ninguna parte y comiencen a dañar un órgano particular. Perfecto, Andrés. Vamos con las últimas dos preguntas, en honor al tiempo ya. Dice, ¿Chile podría ser un nicho de nanotecnología aplicada, por ejemplo, en Sudamérica? ¿O cómo estamos en el nivel de desarrollo? Aquí en Chile, en general, se está comparado como en Sudamérica en general. La investigación en general está bastante avanzada y en nanotecnología yo diría que aún más. En la universidad propiamente hay un centro dedicado a nanotecnología, un centro de investigación. Y aquí en Santiago hay un centro grande también que está dedicado a tecnología, a nanotecnología, así enteramente, que tiene una línea de nanomagnetismo, que ese es el centro que llaman el SEDENA. Y a partir de ahí, yo sé que han salido empresas que implementan productos que utilizan nanotecnología. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a crear empaques para alimentos, para que los alimentos estén más protegidos del ambiente y duren más tiempo. Entonces, sí, simplemente son empaques que parecen plásticos, pero que están tratados con con nanomateriales en la superficie para que protejan mejor lo que sea que estamos guardando, para que lo proteja mejor del ambiente y dure más tiempo. Entonces, en general, estamos bien en ese sentido comparados con América Latina. Si ya nos fuéramos a comparar con otros países ya más avanzados, países grandes de Europa, con Estados Unidos, ahí sí ya estaríamos bastante atrasados, pero ya sí es cuestión de la región como tal en la que estamos, que toca
avanzar la región completa para poder pensar en alcanzar estas potencias de investigación y de tecnología que existen en el mundo. Perfecto, Andrés. Vamos con la última consulta. Esto dice, si hay aplicaciones en temas de medio ambiente que se estén avanzando ahora frente a la crisis que hay actualmente. Sí, digamos, a ver, que yo me acuerde que haya visto, por ejemplo, hay una crisis, bueno, una crisis entre comillas, pero es un problema que se está viendo desde los últimos años, lo que son los microplásticos, ¿no es cierto? Entonces, hay, mm, como hay proyectos o conceptos de formas en que se pueden utilizar nanopartículas magnéticas y de otros tipos para limpiar un poco los microplásticos que existen. Básicamente esto sería como introducir nanopartículas magnéticas en el agua, hacer que estas nanopartículas magnéticas se peguen contra los microplásticos que existen en el agua y utilizar un imán suficientemente fuerte como para recuperar estas partículas magnéticas, y al recuperarlas también recuperan los microplásticos que hay en el agua o con los que están pegados. En este caso, igual también hay que ser muy cuidadoso con la parte de la toxicidad, de asegurarse de que lo que sea que se utilice dentro del agua, que no sea tóxico, porque ahí sí estamos pensando en que cualquier residuo va a ser imposible recuperar el 100% de lo que se envía en el agua. Entonces cualquier residuo va a llegar a las personas y lo van a consumir. Entonces habría que asegurarse de que cualquiera de esas nanopartículas que se utilicen, que no sean tóxicas y que no tengan daño para el medio ambiente ni nada de eso. Entonces ahí ese es uno de los principales desafíos que existe en el uso de nanotecnología en medio ambiente, asegurarse de eso. Porque como son partículas tan pequeñas, cualquier cosa que se ponga, que se utilice en aplicaciones de medio ambiente, va a quedar un residuo. No, va a ser imposible recuperar todo lo que se utilice. Entonces hay que asegurarse desde un principio que no sea tóxico y que no afecte el medio ambiente de manera negativa. Perfecto, Andrés. Te agradecemos por esta exposición, también por las respuestas que has dado sobre estas dudas. Y bueno, te damos las gracias y esperamos ahí encontrarnos en una próxima oportunidad. Si quieres ahí dar algunas palabras al cierre de esta presentación. Sí, ya, muchas gracias entonces por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes por las preguntas. Sí, siempre me gusta como este tipo de espacios porque siempre salen preguntas que uno no se las hace, que uno enfocado en otras cosas, en otros aspectos, hay aspectos diferentes que una persona que está viendo el tema por primera vez se puede imaginar y se puede preguntar. Entonces, me gusta mucho esa parte de las preguntas y de la interacción con las otras personas para ver cuál es la perspectiva de las personas que de pronto no tienen tanto conocimiento sobre el tema y así yo también pensar en vías o en aspectos que de pronto no tenía en mente. Entonces, también muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti nuevamente, Andrés. Y por mi parte, les recuerdo que esta charla va a quedar registrada en la cuenta de YouTube de la Universidad Mayor, que es la UMayor, y también en el repositorio del sitio webinars.umayor.cl. Me despido y que tengan una buena tarde. Chao a todos.